Queridos hermanos, nos encontramos ya en el cuarto domingo de Cuaresma. Dentro de 15 días es el Domingo de Ramos. Este santo tiempo de Cuaresma nos va preparando para la Pascua, nos va preparando para la celebración anual, solemne y festiva del misterio cristiano en su centralidad. Cristo que padece en la cruz y muere, Cristo que vence a la muerte y resucita. Este es el resumen de la vida cristiana, del misterio cristiano, que nos va a traer el don del Espíritu Santo en Pentecostés para hacernos vivir una vida nueva. Ante el tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita como madre y con toda pedagogía a que preparemos nuestro corazón por medio de la penitencia, del arrepentimiento de nuestros pecados, por medio del ayuno y de la limosna, ese trípode de oración, ayuno y limosna, que ha de ser continuo en la vida cristiana, pero más intenso durante el tiempo de Cuaresma. Y este cuarto domingo comienza con esa expresión: alégrate, Jerusalén, porque viene el Señor lleno de misericordia y viene a perdonarte tus pecados. El color litúrgico es color de aurora, es color que prepara la alegría, el blanco de la Pascua. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos pone de frente a la misericordia de Dios, Dios que en su corazón ha amado al mundo de tal manera y con tanta intensidad que nos ha dado a su único Hijo, lo más que tiene. Y en su Hijo nos lo ha dado todo. Está haciendo referencia Jesús a aquel pasaje en el desierto cuando los picados por las víboras morían y Moisés mandó levantar como un estandarte en el que había una serpiente enroscada, y mirando a ese estandarte quedaban curados. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de sí mismo como un estandarte que se levanta para ser mirado por todos. Así será levantado el Hijo del Hombre, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La vida eterna que Dios nos ha dado, nos la ha devuelto crecida en su Hijo, muerto y resucitado. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Esta es la contemplación principal de este domingo: mirar a Cristo, mirarle crucificado, sabiendo que ya ha vencido la muerte, mirarle como el estandarte que se levanta en el desierto de nuestra vida, porque todos los que lo miren con fe quedarán salvados. Quedarán salvados de las picaduras de la serpiente, que es Satanás, el maligno. Quedarán salvados y sanados de las heridas mortales que nos apartan de Dios y nos privan de la alegría y de la vida en el presente, jugándonos incluso la vida eterna. Mirándole a Él, alcanzamos la gracia abundante de Dios. Pero al mismo tiempo que miramos a Jesús, la palabra de Dios nos dice que los hombres prefirieron las tinieblas
a la luz. Prefirieron dar la espalda a Dios, a Jesucristo, y prefirieron andar en sus maquinaciones, en sus vicios, en sus pecados. Por eso el que vive enredado en su propio mundo de pecado no quiere acercarse a Jesucristo, porque Él le va a iluminar su vida, le va a descubrir sus pecados, pero se los va a descubrir para perdonárselos. Por el contrario, el que ha encontrado en Jesucristo la salvación se acerca a Él y Él nos ilumina la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, haciéndonos conscientes de nuestros propios pecados. Es la experiencia que cuenta la primera lectura. Aquellos nuestros padres antiguos, dice en un momento la lectura, todos se apartaron de Dios. Parece que está describiendo una situación actual en la que el mundo y los poderes de todo tipo prefieren vivir de espaldas a Dios. No queremos saber nada de Dios. Y la primera lectura, después de describir ese pecado colectivo y universal, describe las consecuencias. Cuando el hombre se aparta de Dios, trae la ruina para sí mismo. Y cuando un pueblo se aparta de Dios, trae la ruina para ese pueblo. Y cuando la humanidad entera se aparta de Dios, trae la ruina para la humanidad entera. Estamos viviendo tiempos de pandemia y esta reflexión nos viene a la mente. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? ¿Por qué un mal tan universal y tan generalizado? Nos quedamos en silencio contemplando la cruz de Cristo, en la cual Dios no nos revela su castigo, sino su perdón y su misericordia. El castigo propiamente viene cuando, alejándonos de Dios, corremos nuestra propia suerte. Y es que, dejados a nuestro propio destino, vamos camino de perdición y de perdición eterna. Este es el impulso del pecado, no en abstracto, sino hecho vida en nuestra vida. Dejando al pecado que funcione en nosotros, vamos a la destrucción y a la ruina. Por eso necesitamos mirar a Jesucristo, para entender en Él que Dios no castiga como merecen nuestros pecados, sino que nos perdona como fruto de su misericordia. Y lo hemos cantado en el Salmo responsorial. Ese salmo resume muy bien esta situación. El pueblo, como consecuencia de sus errores, como consecuencia de sus pecados, de su apartamiento de Dios, fue al destierro y perdió los dones que Dios le había dado en la tierra prometida, en el templo, en el culto, en sus costumbres, en su fe incluso. Y allá en el destierro de Babilonia, durante 70 años, pasaron 2 o 3 generaciones, dice, junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar. Y nos decían los de allí, riéndose de nosotros, cantadnos esas canciones que vosotros sabéis de vuestro pueblo y de vuestra cultura y de vuestra religión. Y ellos, apenados, decían, pero ¿cómo cantar un canto del Señor estando lejos de Él? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Es decir, todas las desgracias que puedan venir, vienen en definitiva del alejamiento de Dios. Pero el salmista está expresando esa historia con un rayo de esperanza, porque el Señor cambiará la suerte de su pueblo con abundancia de su misericordia y de su ternura.
La segunda lectura insiste en una reflexión que nos hace el apóstol San Pablo. Por pura gracia estáis salvados, que no se debe a vuestras obras, ni a las malas, ni a las buenas. Ha sido y es gracia de Dios. Y eso nos da una gran esperanza. Porque cuando uno se mira a sí mismo, se ve pecador. Esto no tiene arreglo. Cuando uno mira el mundo entero en el que estamos metidos y sumergidos, dice, esto no tiene arreglo. Pero cuando uno mira a Jesucristo, dice, sí, el amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Y Dios, cuando éramos pecadores, nos ha salvado en Cristo, por pura gracia, y no por nuestras obras, sino por un derroche abundante de su misericordia. Pues que este cuarto domingo, que nos transmite este mensaje, nos haga ver el contraste de nuestra vida a la luz del perdón de Dios. Tu vida tiene arreglo, y la mía, y la de esta generación, porque Jesucristo ha muerto en la cruz y ha derrochado amor y misericordia para todos y cada uno de nosotros. Si Dios nos dejara a nuestra suerte, a nuestra mala suerte, el pecado nos llevaría a la destrucción, al infierno. El pecado, por su propio dinamismo, nos lleva a la ruina. Y muchas de esas manifestaciones del pecado ya las experimentamos personal y colectivamente. Pero el pecado no es la última palabra, aunque sea universal. La última palabra es el perdón de Dios, que es más universal todavía, que es más fuerte que la muerte. El amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es tiempo de misericordia. Queridos hermanos, estos días de Cuaresma, es tiempo de perdón, de gracia abundante de Dios para cada uno. No tengamos miedo de poner nuestra vida a la luz de Cristo. Él nos descubrirá todas las telarañas que hay en nuestra alma y las dobleces y los vicios y los pecados, pasados y presentes, pero nos los descubre para expresarnos su ternura, su abundante misericordia y su perdón. Y acercándonos a Él encontraremos la salvación, porque veremos que son nuestros pecados quienes le han llevado a la cruz. Pero en esa cruz de Cristo su amor es más grande y nos devuelve su perdón y su misericordia. No está todo perdido. El tiempo de Cuaresma es como un grito esperanzado. El mundo tiene solución y la solución del mundo es el perdón de Dios. Y para cada uno acercarse a Jesucristo y recibir este perdón generoso y desde ahí colaborar todos en la misericordia de Dios para los demás. Así este tiempo ya corto que nos queda para la Semana Santa sea un tiempo de gracia, de perdón, de misericordia. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que vengan todas las desgracias. Si nos alejamos de Dios, vienen todas las desgracias. Acerquémonos a Dios, que Él es rico en misericordia y nos perdonará. En esta próxima semana que comenzamos, vamos a celebrar la fiesta de San José. En este año josefino, el próximo viernes, día 19, que es fiesta de precepto, de ir a misa, es fiesta
si no se puede laboral, porque nos obligan a trabajar las leyes, pero vayamos a misa y encomendémonos a San José, patriarca de la Iglesia Universal. Y en el día de San José es el día del seminario. Por tanto, este domingo y el próximo se nos va a pedir en la colecta que demos una limosna para sostener el seminario, los seminaristas, los que se están preparando para el sacerdocio. Ese día de San José tendremos una ordenación de diácono y hay 8 más 1, 9 presbíteros que tendremos en este año, si Dios quiere. Y varios jóvenes que han pedido entrar en el seminario. No todo está perdido. Jesucristo sigue suscitando en su iglesia vocaciones al sacerdocio. Y hemos de pedir que tales vocaciones se afiancen, se purifiquen, se fortalezcan y perseveren en el servicio a Dios y a su iglesia. Pedimos al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies, que envíe santos sacerdotes, que el mundo de hoy los necesita más que nunca para ser ministros del perdón, de la misericordia, para llevar una palabra de consuelo al pueblo que sufre como consecuencia de sus pecados, pero anunciarles el perdón, la misericordia y la ternura de Dios. Pidamos para nuestra iglesia diocesana, para todas las diócesis en España y en el mundo entero, que tengamos suficientes sacerdotes que nos traigan a Jesucristo al altar, que perdonen los pecados en nombre de Dios, que acompañen a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a los mayores, a los ancianos, enfermos y moribundos. La presencia y la cercanía del sacerdote es un signo de que Dios está cerca de nosotros. Y hemos de pedirle a Dios sacerdotes para su iglesia. Así lo haremos este domingo, el próximo y sobre todo el día de San José. Que así sea.